con el acromion, que ya en la siguiente diapositiva vamos a ver, depende de el omóplato o escápula y viene de su parte posterior, formando la articulación acromioclavicular. En el ángulo externo, la escápula u omóplato tiene una depresión articular, que es la cavidad glenoidea, que va a servir para que ahí se articule el húmero del brazo. Esta es la vista posterior. En la vista posterior podemos ver que la escápula u omóplato tiene una elevación conocida como espina. La prolongación hacia el lateral de esa espina da lugar a esta apófisis o proceso llamado acromio, que es la que se va a articular con el extremo lateral de la clavícula para formar la articulación acromioclavicular. Esta espina divide la superficie posterior del omóplato en dos fosas. Una fosa que está por encima de la espina, que es menos grande, llamada fosa supraespinosa, y una fosa que está por debajo de la espina, mucho más extensa, que es llamada fosa infraespinosa. Como ya dijimos, en el ángulo externo está la cavidad glenoidea, y esa cavidad glenoidea va a servir para recibir a la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. Esa articulación glenohumeral pues va a estar sujeta por varios ligamentos. Aquí podemos ver esta porción del omóplato o escápula que tiene la forma de un dedo doblado, un dedo pulgar flexionado, y que llamamos apófisis coracoide. Esta apófisis coracoide va a servir para inserciones tendinosas. Y acá, medialmente a la apófisis coracoides, el borde superior o cervical del omóplato va a tener una escotadura llamada escotadura supraescapular. Entonces acá vemos cómo la apófisis coracoide sirve para inserciones tendinosas. Esta es la clavícula, esta es la articulación acromioclavicular, este es el acromion, y esta es la cápsula de la articulación del hombro o glenohumeral, que mantiene la cabeza del húmero adosada a la cavidad glenoidea del omóplato. Y aquí vemos también músculos que se insertan en el húmero o se insertan en las estructuras superiores y que también van a dar la fuerza de la extremidad superior, pero esencialmente también mantienen unida esa articulación. Por debajo de esos músculos, entre los músculos y la articulación o la superficie ósea, vemos las bursas o bolsas. Cuando a una persona le da una bursitis, es una inflamación de esta bolsa. Esa bolsa sirve para acolchonar el contacto entre el músculo y la articulación o la superficie ósea y permitir que cuando el músculo se contrae no haya desgaste del mismo al estar en contacto con el hueso. Y esta también es una vista de un corte coronal a nivel de la articulación glenohumeral. Aquí vemos el extremo lateral de la clavícula, el acromion, la articulación acromioclavicular. Aquí vemos la cavidad glenoidea del omóplato, que como ustedes pueden ver es poco profunda y de pocas dimensiones. Y esta es la cabeza humeral. Todo esto que vemos acá es cartílago. Quiere decir que la cabeza humeral, toda esta superficie cubierta de cartílago puede deslizarse sobre la cavidad glenoidea. Por ser poco profunda, esta cavidad glenoidea permite un amplio rango de movimientos de la extremidad superior, mucho más amplio de lo que se puede hacer con la extremidad inferior, ya que la cavidad que recibe la cabeza del fémur en la parte inferior es mucho más profunda y abarca o envuelve más la cabeza femoral. Sin embargo, esta permite un amplio desplazamiento, pero también por ser poco profunda, también es mucho más fácil que haya una lujación glenohumeral, o sea, una lujación de la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea. En el hombro también tenemos esta articulación acromioclavicular que también se puede lujar. Entonces tenemos dos tipos de lujaciones a nivel del hombro: la lujación acromioclavicular y la lujación glenohumeral. Estos son los arcos costales
1 y 2. Los arcos costales 1 y 2 se consideran atípicos. No son tan largos, son más pequeños que el resto, son más gruesos, o sea, más fuertes también. Igual que las otras costillas, tienen una cabeza que se articula con la vértebra o las vértebras. Tienen un tubérculo y después tienen un ángulo que es donde cambian de dirección para dirigirse ya en una forma circunferencial a rodear el tórax. Esta es la vista inferior de las primeras dos costillas, vista superior, perdón, de las primeras dos costillas. Y encima de esta costilla, la primera, va a pasar la clavícula. Entonces aquí hay dos surcos, porque abajo de la clavícula, pero encima de la primera costilla, va a pasar la arteria y la vena subclavias. La arteria pasa por detrás de este tubérculo y la vena por delante. Este tubérculo sirve de inserción para un músculo que se llama músculo escaleno anterior. Esta ya es una costilla típica, una costilla inferior en la media del tórax. Tiene su cabeza, ustedes pueden ver que la cabeza tiene una superficie articular arriba y una superficie articular abajo, y eso le da el aspecto de una punta de flecha. Se llama cabeza tiedra. Tiene un cuello que va a terminar donde está el tubérculo. Entonces las costillas se articulan a través de la cabeza con una vértebra arriba y con una vértebra abajo, y también se articulan a través del tubérculo con una parte de la vértebra que se llama apófisis o proceso transverso. Después del tubérculo, la costilla continúa dirigiéndose hacia afuera y hacia atrás y cambia de dirección a nivel del ángulo. A nivel del ángulo, además de cambiar de dirección, también cambia la forma de la costilla, que se vuelve aplanada en sentido vertical. Y en el borde inferior de la costilla tenemos este surco, que es donde pasan los vasos y nervios subcostales de cada costilla. Como ya dijimos anteriormente, las costillas se articulan con el esternón. Las primeras 7 se articulan de forma directa, la octava, novena y décima de forma indirecta, y la 11 y la 12 no se articulan anteriormente con ninguna estructura. Esta es la articulación, entonces, condroesternal. ¿Por qué condroesternal? Porque las costillas necesitan tener cierto movimiento para cuando uno mete mucho aire o cuando uno saca aire de los pulmones. Entonces se tiene que expandir el tórax o relajar el tórax. Por eso es que la costilla termina en un cartílago que es realmente el que se va a articular con el esternón. Por eso la articulación se llama condroesternal, pero también se acepta que se llame esternocostal. Entonces aquí está la articulación de la primera, la segunda enfatizando que siempre está a nivel del ángulo de Lewis, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costillas articulándose directamente al esternón, mientras que las inferiores se articulan a la costilla superior. Esto es a nivel de la columna. Estas son vértebras dorsales que tienen esta superficie articular en su ángulo inferior posterior y esta superficie articular en su ángulo superior posterior. Aquí se va a articular la cabeza de la costilla. O sea, la cabeza de la costilla se articula con 2 vértebras. Como podemos ver acá, aunque aquí están los ligamentos que la mantienen en posición, que no permiten ver eso con claridad. Sin embargo, hacemos énfasis, la cabeza costal se articula con 2 vértebras y cada vértebra se va a articular con 4 costillas. Si ustedes ponen atención, esta vértebra se articula con esta costilla y también se articula con esta. Pero aquí estamos viendo el lado izquierdo, pasa lo mismo del lado derecho. Por lo tanto, un cuerpo vertebral se articula con 4 costillas y una cabeza costal se articula con 2 cuerpos vertebrales. El tubérculo de la costilla se va a articular a este nivel. Este es la apófisis o proceso transverso, y en la punta, la apófisis o proceso transverso tiene una superficie articular que es donde se va a articular el tubérculo costal, y eso le da estabilidad a la costilla a este nivel. Aquí podemos ver los músculos que forman el tórax.
o que recubren el tórax. Entonces aquí podemos ver, este es el músculo pectoral mayor que no nos permite palpar la primera costilla a este nivel. Y aquí quitaron esos músculos para que podamos ver cómo se observa la inserción o articulación de los arcos costales con el esternón. Esta es la clavícula izquierda y la clavícula derecha. Y si quitamos más músculos es cuando ya se va viendo la estructura como que si fuera uno un chucho desnutrido, chucho flaco, ¿verdad? Porque ya se van quedando solo las estructuras óseas al ir quitando las capas musculares. Esto es el tórax visto desde adentro. Cortaron a nivel medio y esta es la cara anterior del tórax visto desde adentro de la cavidad torácica. Grandes vasos, aquí estaría el corazón, a ambos lados estarían los pulmones. Este es el diafragma, que es un tabique muscular que divide lo que es el tórax arriba del abdomen abajo. Y este es el esternón visto desde atrás o desde adentro. Esta es una rodaja de pared del tórax. Aquí vemos atrás la columna o esta vértebra. Vemos el arco costal dando la vuelta y este es el esternón. Más o menos aquí estamos a nivel de la quinta, sexta arco costal. ¿Verdad? Vemos cómo por delante del cuerpo vertebral encontramos la aorta torácica descendente y cómo da ramas que van a ir por debajo de las costillas. Esta es una rama arterial, esta es una rama nerviosa, formando el paquete vasculonervioso subcostal para cada arco costal. Y esta es una vista desde arriba del diafragma. El diafragma, como ya vimos, es el tabique muscular que divide el tórax por arriba del abdomen por abajo. Sin embargo, tiene que tener agujeros que permiten el paso de estructuras que van del tórax al abdomen o a la inversa, que vienen del abdomen hacia el tórax. Los tres agujeros más importantes, porque las estructuras son las más voluminosas, son el más posterior, que da paso a la aorta, el hiato aórtico. Por delante de él, el que da paso al esófago, el hiato esofágico. Y el más anterior, ligeramente hacia la derecha, es el que da paso a la vena cava inferior. En esta parte que vemos acá, está sentado el corazón, y en estas dos partes laterales están sentados los pulmones. Esto es posterior, obviamente. Este es el disco intervertebral, el canal medular con la médula, las láminas y la apófisis espinosa. Y esto es el esternón. Y también vale la pena notar que como las costillas no son horizontales sino que oblicuas, al hacer un corte horizontal pues estamos cortando varios arcos costales, no un arco costal únicamente. Muchas gracias por la atención.